Hola, buenas noches, bienvenidos una madrugada más al Chupacabras, el programa de historia y misterio emitido desde Onda Polígono Toledo, vuestra radio comunitaria. Riders on the storm. Riders on the storm. El Chupacabras es un programa donde nos adentramos en los diversos misterios que pueblan nuestro universo. Analizaremos la actualidad del mundo del misterio. Conoceremos la otra historia, narrando sucesos y personajes que han quedado relegados al olvido, alargando la vigilia de nuestros oyentes. En definitiva, un viaje de ida y quién sabe si de vuelta a las diversas realidades que nos envuelven. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. Bueno, una madrugada más aquí en el estudio de Onda Polígono. Buenas noches, oyentes, buenas noches, Rubén. Buenas noches, John, buenas noches, oyentes. Encantado de estar aquí una madrugada más. Y bueno, decir que estoy contento porque tengo un compañero de la editorial HRM que hoy nos va a presentar su libro y nos va a hablar de una guerra muy poco conocida. Exacto, una fase histórica muy poco conocida, porque siempre que hablamos de Cartago, la imagen mental que se nos viene son grandes elefantes y Aníbal con su parche intentando conquistar y asediar Roma. Pero cuando hablamos de Cartago hay mucho más que es complicado encontrar libros que hablen de esas circunstancias, de ese periodo temporal antes de la Segunda Guerra Púnica. Y en este caso, como dice Rubén, un compañero editorial, nos va a hablar hoy de Car Hadas, el Imperio Cartaginés hasta la Primera Guerra Púnica, que es precisamente un periodo muy desconocido y muy interesante en el que trataremos hoy en la otra historia. Y en Mundo Desconocido hoy tenemos un tema bastante interesante, genocidios. Rubén nos va a hacer una especie de sinopsis de los grandes genocidios y nos vamos a centrar en el programa en algunas cosas concretas de algunos de estos grandes genocidios. Sí, primero aclararemos lo que es el término genocidio. Todos han dado en el siglo XX, han tenido esa particularidad. Y bueno, vamos a hablar un poquito de todos, pero nos vamos a centrar sobre todo en el genocidio armenio, que es el primer genocidio de la historia. Y esta noche en el estudio, de nuevo Rubén, nuestro historiador favorito, y aquí, pues, que les habla John Constantin, el que se encarga de guiar este chupacabras para que no se descabale demasiado en estas noches de Onda Polígono, en estas madrugadas. Antaño cazador y perseguidor de demonios, ahora reformado ciudadano al que le encanta desvelar desde aquí la historia, desde Onda Polígono Toledo. Aquí y ahora da comienzo este chupacabras. Al otro lado del teléfono tenemos a Arturo Sánchez Sanz. Es licenciado en la Historia por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en Historia Antigua, tras iniciar sus estudios en la Universidad de Alcalá de Henares y ampliarlos en la Universidad de La Laguna de Tenerife, y máster en Historia y Ciencias de la Antigüedad por la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente se encuentra realizando su doctorado en el Departamento de Historia Antigua de la Universidad Complutense de Madrid. Ha publicado diversos artículos sobre historia antigua y participado en varios congresos. También, pues, él nos va a contar lo que queremos tratar en este espacio hoy, en la otra historia, que sería el Imperio Cartaginés hasta la Primera Guerra Púnica, que precisamente Arturo tiene un libro que se llama Car Hadas, el Imperio Cartaginés hasta la Primera Guerra Púnica. También ha publicado otros libros en la editorial HRM, que es donde precisamente ha publicado este que hemos comentado, que sería Filipo II de Macedonia y el arte de la guerra, el poder naval de Grecia en el siglo V y Judea Capta, la primera guerra judeo-romana.
Pues buenas noches, Arturo, y lo primero agradecerte que estés aquí en Onda Polígono para hablarnos de la parte más desconocida del Imperio Cartaginés. Bueno, muchas gracias a vosotros por esta oportunidad. Ya sabéis que a mí, pues bueno, como apasionado de la historia antigua, pues me encanta hablar de estos temas y cada vez que, bueno, pues tengo la oportunidad de hacerlo, también tengo que agradecerlo mucho a todos vosotros y a todos los oyentes. Buenas noches, Arturo. Soy tu compañero de HRM, soy Rubén. Y bueno, felicitarte por tu libro, Karhadas. Bueno, desengranas de una manera cronológica increíble desde la colonización, vamos a decir, fenicio-cartaginesa de Sicilia. Bueno, empiezas desde el siglo V con los fenicios, luego en el VII serán los cartagineses. Y bueno, además es que me llama la atención porque es que desde el primer choque armado que hay, que es como que tú citas el libro, las Islas Folias, hasta la guerra de los mercenarios, es que lo haces con un detalle tal que bueno, es para quitarse el sombrero. Muchas gracias, Rubén, encantado de saludarte. Y bueno, la verdad es que era uno de los temas que nos gustaba intentar tratar, por esa dificultad que tenemos muchas veces en castellano de encontrar obras específicas sobre temas muy concretos y que por ese motivo muchas veces son menos tratados y menos entendidos, digamos, dentro de esos procesos que eran también mucho más importantes y que en este caso pues fueron todas las guerras púnicas. Arturo, de esta fase tan desconocida, ¿qué es lo que más te llamó la atención? Podemos decir la fase en que a lo mejor los cartagineses empezaban a entablar sus disputas con los griegos que estaban allí en Sicilia, o quizás la fase última, cuando empezaron ya la Primera Guerra Púnica. ¿Cuál es el periodo, dentro de este periodo podríamos decir conocido, que más te llama la atención? Bueno, personalmente yo consideraba que esta era una de las fases, digamos, más importantes dentro de ese proceso que supuso pues ese enfrentamiento continuo y casi pues perpetuo hasta la desaparición de Cartago entre los cartagineses y los romanos, pues por ese encontronazo, digamos, de imperios en expansión que pues en algún momento tenían que chocar y ver cuál iba a ser el resultado final, porque ninguno de los dos estaba en disposición de cederse esos ámbitos de expansión que tenían para sus redes comerciales frente al otro. Entonces, pues bueno, todo este proceso que llevó pues luego a la famosa guerra de Aníbal y a la Segunda Guerra Púnica, etcétera, era menos conocido y me parecía muy interesante no solo tratarlo específicamente, sino también pues hablar un poco de cómo llegaron esos cartagineses hasta ese punto de convertirse en un imperio comercial en el occidente mediterráneo y cómo llegaron a enfrentarse con Roma, cuáles fueron esos motivos iniciales como punto de partida, digamos, para luego lo que sucedió más tarde y para comprenderlo mejor. Entonces, en este sentido, no fue una fase única o no fue un momento único de combate, como podéis ver en el libro, pues hubo enfrentamientos iniciales también en Sicilia, luego en el propio norte de África, etcétera, y también incluye pues estos momentos interesantes que me parecieron a mí con respecto a ese tratamiento o ese específico ejército cartaginés, que estaba compuesto por mercenarios, y todo lo que supuso después esa derrota de los cartagineses con respecto a los mercenarios y toda esa fase de la guerra que bueno, pues también era bastante interesante y era consecuencia de esta Primera Guerra Púnica, y que bueno, pues de este modo podíamos tratar y un poco explicarlo mejor. Entonces, en este sentido es complicado. Yo creo que también no solo los cartagineses sino los romanos pues desarrollaron tipos de lucha distintos, se adaptaron ambos al contrario, y luego las consecuencias que hubo, como fueron en este caso pues ese, digamos, derrota cartaginesa, ese interés en Roma por ayudarla, incluso cuando luego tuvieron ese problema con los mercenarios, etcétera, pues son fases en cierto modo diferenciadas, pero muy interesantes porque presentan características particulares. Y bueno, por eso me cuesta un poco decidirme, pero yo creo que este enfrentamiento con los mercenarios posterior también marcó un poco el destino de lo que serían los siguientes años para el Imperio Cartaginés y un poco ese inicio de la Segunda Guerra Púnica que vendría poco después. Entonces, me parece realmente interesante toda esa fase. Arturo, yo quiero, bueno, a ver qué piensas tú sobre un poco si se ha presentado a Cartago como una superpotencia, o bueno, dejémoslo en potencia, sí, pero que nunca fue, vamos a decirlo, una potencia con los pies de barro. Porque, bueno, ya antes de la guerra entre romanos y cartagineses, Cartago ya hace un intento de colonización en Sicilia, se enfrenta a los griegos que hay allí, y bueno, me ha llamado la atención la primera expedición
que resulta un completo desastre ya enfrentándose a los siracusanos. Hay una tormenta en el mar que hunde a parte de la flota cerca de la ciudad de Panormo. Luego, una vez desembarcan, la caballería siracusa les tiende una emboscada que hace más de 10.000 prisioneros y encima les destrozan el campamento a los cartagineses. Esto es un poco presagio de lo que iba a resultar las siguientes largas décadas, tanto la guerra contra los griegos primero como la guerra contra los romanos, la primera guerra púnica. Bueno, resulta muy interesante, yo creo, el sistema, digamos, de imperio o de alguna especie de imperio comercial que instauraron los cartagineses, porque muchas veces estamos más acostumbrados a esa idea de imperio que luego veríamos más tarde con los romanos y que pues incluso antes podía suceder en el mundo persa con el imperio persa. Entonces, muchas veces creemos que la extensión de un imperio tiene que ser una extensión territorial y lo veremos y lo hemos visto a lo largo de la historia, pues no siempre era así. En el caso de los griegos sucedía también en ese sentido y en el caso de los cartagineses ellos tenían un concepto de imperio muy distinto que el que tenían los romanos. Ellos buscaban más lo que era el control del comercio más que un control territorial físicamente. Entonces, todas las colonias que ellos fundaron o que tenían bajo su control o con las que habían firmado acuerdos, realmente lo que suponían era ventajas económicas, la apertura de mercados, etcétera. No era un control realmente territorial o un dominio, digamos, como luego pasaría con la propia Roma. Entonces, en este sentido, no era solo un choque de imperios cuando luego se enfrentaron contra los romanos, sino también de concepto. Y en ese sentido quedó muy claro cuando se tuvieron que enfrentar a estas colonias griegas que ellos realmente no estaban preparados para luchar en ese tipo de guerra. Tenían muchos efectivos, pero la mayoría de ellos no eran ejércitos ciudadanos como podía suceder con los romanos. Eran sobre todo mercenarios que contrataban para luchar en esas campañas. Claro, era un poco el sistema persa, digamos, que también eran casi todos mercenarios en sus guerras contra los griegos, ¿no? Claro, muchas veces el imperio persa tenía este componente de mercenarios que era muy importante, pero también tenía esas levas que realizaba en todos los territorios que estaban bajo su control. Entonces, los cartagineses un poco funcionaban de una manera similar, pero no exactamente igual, porque ellos no utilizaban a sus propios ciudadanos como soldados, a no ser que fuera estrictamente necesario, como si sucedería, por ejemplo, con la guerra de los mercenarios, pero porque no tenían otra escapatoria, digamos, en ese sentido. Pero ellos siempre entendían que, bueno, mientras tuvieran los recursos necesarios y tenían muchísimos para poder contratar a esos soldados, pues podrían utilizarlos sin poner en riesgo directamente la vida de los propios cartagineses y, bueno, muchas veces les salió bien, pero en otras ocasiones, pues como veréis en el libro, pues con esos problemas, con esos mercenarios a la hora de pagarlos, pues podía presentar bastantes dificultades. Entonces, eran conceptos muy distintos. Ellos lo que querían era mantener esas redes comerciales y si tenían que luchar por ello no tenían inconveniente, pero su control pues se establecía, digamos, en base a fortalezas o en base a pequeñas guarniciones que establecían en las ciudades con las que tenían acuerdos, pero no era tal control territorial. Entonces, ese concepto diferente también le puso en serios aprietos contra los romanos que, bueno, pues tenían otra forma de entender la guerra y de expandirse. Yo creo que Rubén ha dado la clave que quizás Cartago era más débil de lo que parecía. De hecho, esos enfrentamientos primeros que tuvo con los griegos tuvo muchos problemas y es, yo creo, lo que incitó a los romanos a lanzarse a Sicilia, porque sin tener prácticamente el control del mar, pues vieron que esta manera de entender la guerra, yo creo que es que los cartagineses eran más comerciantes que militares, porque de hecho cuando entran los romanos en Sicilia tardan muchísimo los cartagineses en reaccionar. Claro, le dan tiempo a los romanos a establecerse, a romper las alianzas, porque no tienen esa mentalidad que tenían los romanos, que sabían lo que iban a hacer. Oye, vamos a Sicilia y vamos a conquistarla ya. De hecho, siempre buscaban la opción de vamos a buscar el acuerdo para cuanto antes poder seguir con nuestro comercio. De hecho, cuando ocurre el desastre de Régulo, que gana Jantipo, fíjate hasta qué punto que llega Régulo allí a pactar con los emisarios cartagineses en el Senado romano una paz para salir de la guerra, y el propio Régulo, que se había comprometido a volver si no había paz, incita al Senado a seguir la guerra, porque tenían esa mentalidad de no, mira, yo sé que hay que hacer esto y sé las consecuencias que va a tener, y claro, Régulo vuelve
y según las crónicas es ejecutado como habían prometido los cartagineses, porque tenían, podemos decir, era una mentalidad, lo que has dicho, totalmente diferente. Era una mentalidad comercial unos y una mentalidad militar otros. Es un poco el concepto entre mercado y patria. Mientras los cartagineses era mercado, los romanos era patria, expansión, era un poco esta diferencia. Claro, y que a la hora de, al no tener un ejército movilizado, porque claro, tú no puedes tener a mercenarios constantemente movilizados porque eso es dinero. Claro, mientras que vas a contratar levas, ese tiempo que das a tu oponente para que realice sus... Luego también que el ejército cartaginés en Sicilia era un ejército de guarniciones que era simplemente tenía la función de defenderse ante los ataques del tirano de Siracusa, no contra las modernas legiones romanas. Claro, es que en ese sentido yo personalmente pienso que también parten de una base muy diferente y que eso condicionó mucho todo lo que pasaría después. Los romanos en ese sentido pues tenían a sus cónsules y sus cónsules dentro de lo que eran sus campañas militares gozaban del imperium y podían, digamos, en ese sentido hacer y deshacer de una manera mucho más libre que lo que podían hacer los generales cartagineses en este sentido. Ellos estaban muy condicionados a todo lo que es, digamos, organizaban esa asamblea cartaginesa y todo lo que decidían los sufetes y muchas veces incluso llegaban a tener castigos muy importantes y muy serios como veremos. Pues por acciones que a lo mejor en ese sentido sobre la marcha era necesario tomar, pero que luego pues se juzgaron de otro modo en la capital. Entonces, eso ya condiciona mucho. Un cónsul romano en campaña y en combate sobre el terreno podía tomar muchas decisiones, podía actuar muy rápidamente y en ese sentido, incluso la reacción del Senado romano a la hora de enviar refuerzos o a la hora de construir nuevos barcos, cuando pues en esos enfrentamientos navales, en muchas ocasiones, no solo por los cartagineses, sino por las tormentas, etcétera, pues eran destruidos en su mayor parte, tenía una capacidad de reacción mucho mayor, mientras que los generales cartagineses pues tenían que esperar a que se tomaran las decisiones en Cartago. Muchas veces esas decisiones, como bien habéis dicho, implicaban la contratación de nuevos mercenarios o la construcción de nuevos barcos, que era un gasto económico muy importante y se tardaba mucho en hacer, mucho en tomar, mucho en deliberar, y eso condicionaba mucho luego ese enfrentamiento que podían tener en la isla. Incluso cuando los romanos desembarcaron en el norte de África, pues también fue muy importante. Entonces, muchas veces yo creo que no era tanto pues un problema de capacidad militar o capacidad de sus generales táctica, como demostraría Aníbal y mucho más tarde, y el propio Amílcar en este momento, sino también pues de reacción y de saber pues actuar de la manera más rápida posible para contrarrestar al enemigo. Y en este caso se estaban enfrentando a Roma, que bueno, pues una de sus características más importantes era esa. Sí, bueno, es interesante esto último que has dicho porque, bueno, como que achacas la culpa un poco al Senado cartaginés, a más a decisiones políticas, digamos, en la capital, más que en la zona de batalla. Y es curioso porque es que parece que no aprenden de los errores los cartagineses porque, bueno, yo que he leído bastante sobre Aníbal en Italia, bueno, después de la famosa batalla esta de Cannae, tiene este problema, que constantemente exige refuerzos a Cartago, nuevos suministros, y bueno, o directamente no envía, o los plazos en los que envía los pedidos urgentes que les hace Aníbal, bueno, tardan, se alargan durante meses, años. Claro, es que era un problema básico que tuvieron durante mucho tiempo y realmente eso condicionó mucho todo este proceso de las tres guerras púnicas. Sí, es un problema endémico realmente, porque es que claro, en tres guerras, bueno, la tercera no tuvo nada que ver porque fue una guerra de asedio, pero lo que es las dos primeras es que tienen el mismo error, el mismo problema constantemente y bueno, en ningún momento, vamos, se cuestionan solucionarlo, que es una cosa increíble lo del Senado cartaginés. Sí, porque además, en este sentido, hasta este momento, hasta la primera guerra púnica, los cartagineses no se habían tenido que enfrentar, digamos, a un enemigo de la talla de lo que serían los romanos, sino simplemente pues esas colonias griegas que se habían establecido en Sicilia y que muchas veces, pues a cargo de Siracusa, como mucho, pues digamos lo más influyente de todas ellas, pues eran núcleos un poco independientes, que actuaban de manera independiente y que, bueno, les podían permitir, digamos, que actuaran de esa manera sin tener unas consecuencias como las que tendrían después contra los romanos. Pero en el momento en el que llega ese enfrentamiento con los romanos y tienen que un poco reaccionar a esa capacidad de los propios romanos para rehacerse, enviar suministros, enviar tropas, etcétera, incluso desde la península itálica a Sicilia, que era una distancia,
más o menos muy similar a la que estaba la propia Cartago, pues no supieron o no pudieron en ese sentido, no llegaron a acuerdos para hacerlo con la celeridad que a lo mejor hubiera sido necesaria. Además, lo que has comentado, Arturo, que tenían una especie de espada de Damocles encima de la cabeza todos los mandos cartagineses, porque en el momento que el Senado cartaginés consideraba que habían cometido un error, los crucificaban. Y eso los impedía muchas veces a ser, podemos decir, arriesgados en una batalla, que es cuando realmente se ganan las batallas. De hecho, hay veces, en tu libro detallas como los cartagineses llegaron a estar a punto de tomar Siracusa, pero no la toman podríamos decir, por no tener esa mentalidad, podríamos decir, de estadistas, de ver más allá, no decir, mira, hacemos esto, solucionamos la guerra, firmamos una paz y seguimos comerciando. Es lo que quería el Senado cartaginés, no buscaba más allá, no tenía esa mente que tenía el Senado romano de estadistas que veían mucho más allá del futuro cercano. Lo que hoy en día sería la geoestrategia, no tenían ninguna capacidad para eso a largo plazo, ni a medio ni a largo plazo. Buscaban eso, contratar mercenarios, y cuanto antes solucionase el problema, mejor, porque así tendría que dejar de pagar a ese grupo de mercenarios que había contratado. Y eso es lo que les falló. Así funcionaban realmente y luego, pues como hemos visto, pues sucedieron las cosas que sucedieron. Muchas veces tenían la victoria en la mano y precisamente por no actuar de ese modo, por no, digamos, gastar un poco más en esa victoria que podía reportarles muchos más beneficios, pues iban más a lo seguro, a intentar afianzar lo que tenían, de alguna manera mantener esos mercados que eran los que les estaban dando las enormes riquezas que tenían, porque hay que tener en cuenta que a pesar de todo ello, a pesar de todas las derrotas que tuvieron, a pesar de la tardanza en la que muchas veces reaccionaron, gastaron ingentes cantidades de dinero enormes que probablemente Roma no hubiera podido gastar porque tampoco las tenía, en contratar una y otra vez esos mercenarios, en construir de nuevo esas naves, en construir ejércitos de nuevo cuando eran derrotados, y en ese sentido pues tenían los recursos necesarios. Lo que les faltaba, digamos, era intentar dar ese paso para utilizarlos rápidamente y pues en ese sentido aprovecharlos realmente como pudieron hacerlo. De todas maneras, también hay que tener en cuenta que el problema en Cartago muchas veces también estaba a la hora de la política. Y en esas altas esferas, entre esos supetes o entre esa alta aristocracia, siempre hubo muchos problemas entre determinadas familias. Una de ellas, pues, la bien conocida de los Bárcidas. Y en ese sentido, esas luchas de poder en la propia capital también influían mucho en lo que sucedería después, sobre todo, pues como bien sabéis, en la Segunda Guerra Púnica, de esa asamblea contra los propios Bárcidas, etcétera, y que también influían en este sentido, y que probablemente también influyeron a la hora de que al final de esta Primera Guerra Púnica, cuando sucedió la Guerra de los Mercenarios, pues se encomendara directamente al propio Amílcar que se hiciera cargo de ello. Pero muchas veces no sabemos muy bien lo que había sucedido de otro modo, y en este sentido pues marcó mucho la historia de Cartago. Un hecho curioso es que justo, podemos decir, en los prolegómenos de la Primera Guerra Púnica, Roma no tenía armada, y Cartago tenía, podríamos decir, la armada más poderosa de todo el Mediterráneo. Además, en ese momento era aliada de Siracusa, que Siracusa no venía con ningún buenos ojos que los romanos pusiesen en pie en Sicilia. Entonces tenían una armada poderosísima. ¿Cómo es posible que Roma, claro, teniendo que mandar suministros a Sicilia, cómo pudieron sobreponerse los romanos a esta, podemos decir, empiece de guerra que va contra toda lógica? Bueno, esa es una de las señas de identidad que hicieron grande al Imperio Romano, y no ya solo en ese momento, sino también durante la época republicana, y que propiciaron pues todo lo que fue la expansión de Roma en la península itálica. Siempre se ha dicho que la legión era muy importante y que pues muchas veces en ese sentido les dio las victorias que lo propiciaron. Pero sobre todo, y lo más importante, yo creo muchas veces, es el concepto que tenían ellos para intentar afrontar esos problemas, y que se basaba sobre todo en la capacidad de asimilación. Ellos tuvieron muchísimas derrotas a lo largo de la historia, son bien conocidas, pero demostraron una capacidad de reponerse y de intentar aprovechar esta experiencia para mejorar y para derrotar al final a sus enemigos, que muchos otros imperios o reyes, etcétera, en esa época pues no demostraron, y eso es lo que muchas veces le hizo grande. Los romanos, en este sentido, hasta el momento en el que decidieron poner sus intereses en Sicilia, no habían salido nunca de la península itálica, no tenían una necesidad de una armada importante para controlar sus posesiones, y ni siquiera todas las ciudades griegas de la Magna Grecia habían supuesto un problema y habían podido ser pues tomadas o asimiladas por tierra. Entonces, en este sentido no suponían un problema para los cartagineses, y de hecho quizás fue una de las razones por las que los cartagineses se mantuvieron en algunos momentos bastante confiados. El problema es que pues ellos mismos, dándose cuenta de que realmente su desventaja estaba en el mar,
intentaron revertirla lo mejor que pudieron, intentaron aprovechar todo lo que les fue posible de esa experiencia de los cartagineses en la construcción de barcos, como vemos, incluso desarrollaron ese arma que para ellos fue decisiva, como fue el Corvus, para poder ganar esas batallas en el mar, y incluso revirtieron lo que era hasta entonces la tradición de esos combates marítimos, que era el ataque con el espolón de los trirremes, pues llevándolo un poco a lo que había sido incluso antes de la aparición del espolón, que eran los combates sobre las cubiertas, como si fueran el estilo de luchas en tierra, que era realmente donde los romanos destacaban por la capacidad de sus legionarios y por su experiencia en combate. Entonces demostraron una capacidad increíble para poder sobreponerse a todas las ventajas que sus enemigos podían ofrecer contra ellos, y así desde las guerras samnitas, incluso contra los etruscos, etcétera, fueron aprendiendo de todas esas derrotas, y en este caso lo demostraron, y no solo en el mar. Cuando por fin pudieron establecer las legiones que enviaron para esta campaña en Sicilia, ellos eran conscientes de que todavía no estaban en condiciones de enfrentarse a esa marina cartaginesa, y lo primero que hicieron fue buscar aliados dentro de la isla para abastecerse a través de ellos y no tener que depender de rutas marítimas. Entonces, digamos que sus tácticas y su estrategia eran enormemente efectivas y muchas veces pues supusieron un gran problema para los cartagineses. Sí, bueno, quería añadir que, bueno, esto que has narrado, este cambio de tornas en la guerra naval, bueno, me ha llamado la atención cuando he leído tu libro que también un poco es por una mera casualidad, porque, bueno, resulta que los romanos encuentran creo que era una quinquirreme, si no me equivoco, que la encuentran varada en una playa. Entonces lo que hacen los ingenieros romanos es reproducirla e incluso mejorarla con lo que has explicado antes, con el Corvus, que es esta pasarela que va de un buque a otro. Y bueno, además gracias a este sistema tenemos la primera victoria naval romana en Milos, luego seguía Ecnomo, etcétera, etcétera. Pero bueno, me llamó la atención que es fruto un poco de una casualidad de encontrar varado en una playa un barco de estos. Sí, pero muchas veces, incluso en ese sentido, otros combatientes en otros momentos de la historia también tuvieron esas posibilidades, incluso contra enemigos a lo mejor que habían derrotado en campos de batalla terrestres, pues intentar asimilar un poco, o no sé, su tipo de lucha específica o sus tácticas, incluso sus armas. Pero es que los romanos lo hicieron desde el principio, prácticamente. A mí me llamó este ejemplo que pusiste. Yo bueno, que soy... yo me muevo en el ámbito de la Segunda Guerra Mundial mucho. Me llama la atención que sucede un poco como en la Guerra del Pacífico, el caza el Cero, que casualmente encuentran uno estrellado en Alaska, y a partir de ahí ven toda la tecnología que entonces era superior, y los americanos empiezan a revertir esa tecnología a partir del cero capturado. Y bueno, un poco como lo que narras tú de los romanos con el quinquirreme cartaginés. Por eso me pareció muy curioso este suceso. Es una constante en la historia de la humanidad, y de hecho lo que realmente nos muestra es pues la capacidad que es gracias a aprovechar un poco esa experiencia del enemigo, intentar ver cuáles son los puntos fuertes del enemigo, cuáles son los puntos débiles propios, y mejorarlos hasta lograr imponerse. No ha sucedido muchas veces a lo largo de la historia. Sí, porque realmente lo que digo, tiene que ser fruto de una casualidad, que casualmente quede el barco varado en la playa, que el avión se estrelle en determinado sitio, etcétera, y entonces ahí revertir la tecnología y la situación bélica. De todas formas, sí, muchas veces pasa eso, sí. De todas formas, pienso yo que, aunque no hubiese pasado lo que comentáis de el encontronazo ese de encontrarse el barco, que además los cartagineses, cada pieza iba numerada, que era luego muy fácil con las instrucciones que venían dentro del propio barco, porque cada pieza iba marcada, volver a construir en serie barcos similares. Pero si no hubiese aparecido ese barco, estoy seguro que los romanos hubiesen encontrado otra manera de... Porque de hecho... Hubieran tardado más. Hubiesen tardado más, y a lo mejor la situación... Pero por ejemplo, hubiera cambiado un poquito. Lo que hablamos del Corvus, el Corvus es que es un arma, era una especie de pasarela, y lo que hacía era una pasarela que cruzaba el barco cartaginés y convertía, en vez de la manera tradicional de embestir, pues una batalla campal, una batalla terrestre. Y que aparte, era superior, el claro, romano en cuerpo a cuerpo era superior. Y lo que pasaba es que encima los romanos, aparte de vencer, se quedaban con las naves cartaginesas, como las abordaban. O sea, los cartagineses a partir de cierto momento le mandaban flotas contra los romanos, y es que encima de esas flotas que mandaban, más de la mitad de la flota pues era abordada y luego pasaba a engrosar parte de la armada romana. O sea, que es que se asimilaban,
Es que después de una batalla, Roma tiene más naves no, claro. que con las que ha empezado. Tiene más, y dices, ¿cómo es esto? Me recuerda como cuando Napoleón regresaba y le mandaban tropas para frenarlo, y Napoleón decía, sí, me mandamos tropas, porque lo que hacía es que cada vez que le mandaban tropas se unían a su causa, cuando regresó de la isla de Elba para volver a tomarla. Pues esto sí, me recordaba a mí, no. me recordaba igual, decir, que me manden más flota los cartagineses, porque con este método que tengo lo que hago es engrosar mi armada. Claro, es que realmente el sistema que se utilizaba hasta ese momento de guerra naval, ya lo sabéis, con el espolón, pues realmente lo que imponía era que esos soldados de cubierta muchas veces, o en la mayoría de las ocasiones, no entraban en combate. Realmente los que hacían más daño antes de esos encontronazos eran pues los arqueros que podían llevar en cubierta. Entonces, cuando un barco embestía a otro usando las tácticas pues típicas que conocéis del Periplus o del Dieclus, pues ese barco tenía una brecha enorme, y lo que se intentaba era eso, que se hundiera con todos los miembros que iba dentro, pero ese barco de ese modo también se perdía. Entonces los romanos con el Corvus hicieron precisamente lo que estáis diciendo vosotros. No solo llevaron la guerra en el mar a su propio terreno, sabiendo que además la ventaja de los cartagineses no solo era el número de barcos, sino también era en pericia marinera, y en ese caso pues revirtieron todo ese proceso, y cada vez que se enfrentaban, pues bueno, los romanos no sé si llegaban a tener muchas más naves de las que tenían, pero por lo menos sí que cubrían las bajas que habían podido tener, y realmente no sufrían tanto daño como los propios cartagineses. Me gustaría hablar, Arturo, ahora de una figura que además está en la portada de tu libro, Amílcar, que podemos decir que cambió esa tendencia, o por lo menos fue una especie de cambio de tendencia en lo que se refiere a la guerra terrestre, cuando él tomó las riendas de las tropas cartagineses en Sicilia. Hasta ese momento prácticamente las tropas cartaginesas lo único que hacían era aguantar en sus guarniciones, en sus ciudades amuralladas, sin prácticamente hacer nada, y Amílcar empezó a tomar la iniciativa por tierra, que eso sorprendió a los romanos. Claro, realmente los propios cartagineses se daban cuenta de que si en algún sitio tenían superioridad era en el mar, pero en tierra tenían pocas opciones contra las legiones romanas. Y tenía mucho que ver con eso que comentábamos, los romanos eran soldados ciudadanos en este caso, entonces el concepto propio de la guerra de los romanos y esas, digamos, ganas que podían ponerle los propios soldados para derrotar a sus enemigos, pues eran distintas que los propios mercenarios, que muchas veces pues siempre se tenía la duda de si el contrario les iba a ofrecer un beneficio mucho mayor y podían cambiar de bando. Entonces, en este sentido, muchas veces ellos confiaban en sus fortalezas o en sus ciudades aliadas, y desde ahí intentar pues un poco aguantar ese envite de los romanos, porque en campo abierto probablemente serían aniquilados. Entonces, en este caso, Amílcar, pues una de las características como buen general que demostró fue intentar también un poco usar esa estrategia de los romanos, ver en qué eran fuertes, ver en qué se diferenciaban de sus propias tropas y buscar la manera de poder asaltarlos y poder tener algún tipo de superioridad sobre ellos. Y en este caso, pues bueno, aprovechó también ese sistema tan característico de guerra de guerrillas, que pues hizo muchísimo daño a los propios romanos en Sicilia, y de hecho cuando se firmó la paz al final, pues obligados por las circunstancias, el propio Amílcar no había sido nunca derrotado todavía en campaña. Sí, ahora que hablas de las batallas terrestres, también creo que en esta guerra tiene lugar la primera vez que las legiones romanas se enfrentan a elefantes, que es cuando desembarcan cerca del Cabo Bon, en Túnez, y bueno, tiene lugar la batalla de Túnez, que además va a ser la primera derrota de las legiones romanas al frente del general Jantipo. Sí, eso es uno de los episodios, además, personalmente, y esto es una anécdota también muy interesante para mí, porque desde que oí nombrar a Jantipo por primera vez, ya a cargo de uno de los profesores que tuve en la licenciatura, pues fue una figura que me entusiasmó y me incitó a la imaginación. Tened en cuenta que estamos hablando de un momento en el que Esparta, pues muchas veces todavía ya guardaba poco recuerdo de la grandeza que realmente tuvo en un momento, y de repente, pues en ese momento, en ese escenario donde Cartago está contra las cuerdas, sí, y donde los romanos pues se ven muy cerca de la victoria, incluso no solo de la victoria, sino de conquistar la propia Cartago, pues aparece esta figura de este mercenario que se hace cargo de las tropas, y bueno, no solo eso, sino la dificultad que suponía que los propios cartagineses nombraran como general a un mercenario extranjero. No sabemos tampoco muy bien cómo fue ese proceso, pero desde luego tuvo que ser muy interesante esos debates que hubo en la asamblea para poder poner a este mercenario al mando de las tropas. Probablemente las circunstancias y
miedo que tenían a que la ciudad cayera en manos de los romanos, pues ayudó mucho, pero era la primera vez que sepamos que sucedía. Y bueno, pues cómo este general mercenario pues logró no solo derrotar a los romanos, sino antes y para eso pues entrenar a los propios mercenarios y utilizarlos de la mejor manera, incluso esos elefantes de guerra que mencionabas, porque fue un momento esencial y crucial, y gracias a eso pues digamos salvó a la propia Cartago y llevó otra vez la guerra a Sicilia, que es donde continuaría, etcétera, pero salvó una situación muy complicada y de hecho es curioso porque los propios cartagineses tampoco siguieron confiando en él, como podríamos esperar. No le pagaron sus servicios y Jantipo, pues igual que apareció de repente en las crónicas de la época, pues desapareció sin que sepamos muy bien pues qué sucedió al final o cuáles fueron los motivos. Muchas veces algunos autores indican que pudo ser por un poco de envidia, porque temían que pudiera alcanzar una importancia o una fama demasiado grande para luego poder controlarlo, etcétera. Entonces, no lo sabemos muy bien, pero a mí siempre me ha parecido una figura excepcional porque sentó las bases de lo que los ejércitos cartagineses debían aprender y debían utilizar en el futuro, y eso también marcó mucho no solo la propia forma de actuar de Amílcar, sino luego más tarde la del propio Aníbal. Fue una de las pocas lecciones aprendidas por Cartago, realmente. Sí, y tampoco realmente la aprendieron del todo en el Bueno, sentido porque de le que... echaron, sí, pero bueno, luego como has dicho, Aníbal ya adoptó estas cosas para la Segunda Guerra Púnica, por ejemplo, los elefantes. Sí, es que fue básico. Además, el tema de los elefantes y Cartago pues siempre ha sido muy muy interesante, porque bueno, pues los propios ejércitos helenísticos nunca habían hecho uso de ellos hasta que Alejandro pues tomó contacto con ellos en su campaña contra Poros. Y bueno, pues a partir de ese momento sí que se vio la necesidad o la importante baza que podían suponer. El problema para Cartago era que traerlos desde la India era muy complicado, aunque, bueno, pues en ese sentido los elefantes indios eran mucho más grandes, digamos, o por lo menos medían un medio metro más de altura, calculamos más o menos, que los propios elefantes del bosque que existían en el norte de África, y bueno, pues ellos decidieron utilizar esos propios elefantes endémicos de la región en este sentido y como beneficio propio, y muchas veces pues bien utilizados, como vemos en este momento por el propio Jantipo y más tarde por Aníbal, pues suponían una ventaja táctica importante siempre y cuando pues los romanos no pudieran reaccionar a tiempo o también como podrían esperar hacerlo contra estos animales. Entonces, bien empleados, incluso los propios romanos, aunque ya no eran ajenos a su existencia, pues seguían temiéndolos y dependiendo de su general, lógicamente, pues podían hacerles frente de mejor manera o peor. Entonces, bien utilizados siempre fue un arma muy importante y los cartagineses aprendieron pronto a hacer uso de ellos. De hecho, tenían establos en la propia Cartago para entrenar a 300 de ellos permanentemente y tenerlos disponibles, igual que las caballerías que tenían para poder disponer de esos jinetes, pues eran conscientes también de esa importancia y permanentemente estaban capturándolos, adiestrándolos y teniéndolos disponibles con todo el coste enorme que ello suponía también, que muchas digamos, ciudades o reinos o imperios no eran capaces de asumir tampoco en ese momento y en ese número. Sí, y además que los romanos no encontraron la forma de vencerlos ya hasta la batalla de Zama, ya hasta el final de la Segunda Guerra Púnica, hasta los momentos finales. Por lo cual es un éxito la apuesta de los elefantes. Claro, es que los propios elefantes también tenían muchas dificultades para utilizarlos. No solo eran un arma importante, pero también había que tener mucho cuidado con ellos. Ya lo habéis visto, como lo comentaba en el libro, que muchos autores clásicos los llamaban el enemigo común, porque realmente cuando entraban en pánico no sabían, no distinguían aliados y enemigos y podían atacar igualmente a los cartagineses y a los romanos por igual. Entonces, bueno, para eso los maouts llevaban consigo un cincel y un martillo para poder enclavárselos, digamos, en un momento en el que vieran que no eran capaces ya de controlarlos y que podían causar muchos más problemas entre sus propias tropas, y decidían, pues en ese sentido, sacrificarlos antes de que lo consiguieran. Finalizando ya, podríamos decir, esta época que narra tu libro, viene lo que es la guerra de los mercenarios. Una de las condiciones que puso Amílcar es que todos estos mercenarios que estaban en Sicilia, que se garantizase su salida de allí, aunque esto luego supuso un problema. El asunto es que el propio Aníbal, el propio Amílcar, en ese sentido, yo creo que era consciente primero de que, bueno, pues esos mercenarios habían luchado codo con él, le habían cobrado pues mucho respeto por ser un general que no había tenido ninguna derrota, que por lo menos pues en ese sentido había logrado estabilizar un poco la situación y conseguir al final pues una paz, digamos, con Roma, que no fuera pues todo lo gravosa que podía haber sido y que podía haber costado a las arcas de Cartago.
Entonces, en ese sentido, el propio Amílcar pues era consciente de que esos soldados representaban mucho para él, que se habían ganado la paga que les habían prometido y que pues tenía que velar por su seguridad, porque probablemente de no hacerlo también él era perfectamente consciente de que podían suponer un problema. Las fuentes en este sentido no lo indican, aunque es fácil pensar que probablemente el propio Amílcar había sido informado que iban a tener bastantes dificultades para poder pagar realmente esos servicios, y para no tenerlos, digamos, a todos puntos en esa posición en Sicilia que pues levantarse en armas contra los propios cartagineses hubiera supuesto un problema enorme, pues él mismo decidió que se llevaran al norte de África en contingentes pequeños. De esa manera, aunque luego los cartagineses decidieran no pagarles, como así sucedió, pues probablemente separados unos de otros no hubieran supuesto un problema tal. El problema realmente es que cuando llegaron allí los propios sufetes de Cartago lo que hicieron fue reunir a todos esos contingentes en una sola ciudad, lejos de Cartago, y cuando les transmitieron la noticia de que no iban a cobrar por sus servicios, pues lógicamente al estar todos juntos se dieron fuertes como para poder enfrentarse a Cartago y reclamar lo que se les debía. Entonces, en este sentido, todos los esfuerzos que había hecho Amílcar por evitarlo, pues al final cayeron en saco roto. Que esta guerra de los mercenarios casi le cuesta la existencia a la propia Cartago. Tiene que ser por la intervención de nuevo de Amílcar. Sí, de hecho, los propios mercenarios que estaban allí en el norte de África, cuando se unieron, se consiguieron el control de varias ciudades allí, incluso a otras ciudades que estaban bajo el dominio de los cartagineses. Les propusieron que se unieran a la rebelión y muchas de ellas accedieron realmente porque, bueno, todos los costes que había supuesto ese enfrentamiento con los romanos en Sicilia, pues se había sufragado en parte gracias a impuestos que ellos habían tenido que pagar, y en este sentido, pues librarse un poco de Cartago y de esa presión económica, pues les resultaba muy interesante. Entonces lograron muchos apoyos y llegaron, pues como sabemos, a sitiar la propia Cartago, hasta que, bueno, pues se le encomendó otra vez a Amílcar que resolviera la situación. Y en este sentido también me parece muy interesante cuando los propios mercenarios decidieron pedir ayuda a Roma para que les mandara efectivos y suministros y poder acabar totalmente con los cartagineses. Y es algo que a priori, pues bueno, podía resultar muy atractivo para los romanos, que probablemente pues en ese sentido no sabían lo que iba a suceder después con la Segunda Guerra Púnica, pero que ellos mismos decidieron pues desoír, digamos, esa petición de los mercenarios y contra todo pronóstico ayudar a los propios cartagineses, a los que les permitieron reclutar mercenarios en la península itálica y en Sicilia para poder controlar esa rebelión. Y la explicación, pues bueno, al final es sencilla, aunque interesante, porque bueno, esos términos de paz, esos acuerdos de paz que se había llegado después del fin de la Primera Guerra Púnica, incluían unas indemnizaciones enormes que los cartagineses tenían que pagar a los romanos, y que los romanos sabían que si los mercenarios se imponían y conseguían el control del norte de África nunca iban a cobrar. Entonces realmente estaban actuando en su propio beneficio, aunque luego, pues como sabemos, con el tema de Aníbal y la Segunda Guerra Púnica, pues se volvería contra ellos. Pero en este momento estaban decididos a apoyar a los cartagineses contra estos mercenarios, como así sucedió, y al final Cartago, pues gracias a eso en parte también logró imponerse. Sí, pero los romanos, como comentas, siempre desde un punto de vista quizás egoísta, que además aprovecharon esta guerra de los mercenarios para quedarse prácticamente gratis Córcega y Cerdeña. Claro, es que los romanos siempre también se caracterizaron por aprovechar en la mayoría de los casos las oportunidades que tuvieron. Entonces, en este sentido, pues también ellos estaban permitiendo o propiciando esa ayuda a los cartagineses, pero lógicamente pues intentaron aprovechar también esa situación y sacar un beneficio propio, como era pues el control de esos lugares estratégicos. Habían conseguido ya apoderarse de Sicilia, y aquellas posesiones, digamos, que tenían los cartagineses, pues suponían un peligro para ellos y podían actuar como base para futuros ataques que no sabían si sucederían, pero que pues de ese modo no solo evitaban, sino que también adquirían nuevas zonas de influencia. Gracias a este enfrentamiento, los romanos ahora contaban con una flota importante, y esa flota les permitía poner sus miras mucho más lejos que la propia Sicilia o en otros muchos lugares que para ellos podían resultar interesantes, y no solo por ellos mismos o por su comercio o por su control territorial, sino también para debilitar al enemigo. Y en este caso, pues bueno, sabían que los cartagineses habían resultado muy debilitados de la guerra y que, bueno, pues habían tenido que hacer frente a esos mercenarios, pero que tenían todavía el control del norte de África, eran capaces todavía, gracias a ese comercio, de rehacerse y de poder no solo pagar las indemnizaciones, sino quizá incluso pues plantear un problema en el futuro, aunque en ese momento pues no lo pareciera, y pues quitarle esos territorios y esas posesiones también les aseguraba un poco poder defenderse en
en el futuro y poder ampliar también sus miras expansionistas, que bueno, pues a partir de este momento serían todavía mayores de lo que habían sido. Pues muchísimas gracias, Arturo, por haber estado esta noche con nosotros hablándonos de esta época histórica. Pues el lector interesado en historia puede conocer, gracias a tu libro, a Quart Adas, el Imperio Cartaginés, hasta la Primera Guerra Púnica, que desde aquí, desde el Chupacabras de Napolígono Toledo, recomendamos, porque es un libro estupendo. Además, comentamos Rubén antes de hacer este programa y resulta que lo teníamos los dos y nos había encantado porque queríamos hablar de esta época, y es que tu libro nos detalla precisamente lo que es lo único que hay, claro, yo creo. No sé si habrá alguno, ahora algunas décadas ya no se habrá publicado alguno, pero sí, actualmente yo creo que es de lo, si no es el único, como dice Rubén, es de lo poco que hay en español, por lo menos. En español, sí, exacto, para conocer lo que es esta época anterior a la Segunda Guerra Púnica. Muchas gracias a vosotros por esta oportunidad. Ya sabéis que por mi parte siempre estoy encantado de charlar con vosotros y sobre todo de estos temas. Y como bien decís, pues bueno, intentamos de alguna manera ofrecer esos momentos históricos, esos hechos históricos que muchas veces pues no son tan fáciles de acercarnos a ellos, sobre todo en profundidad, porque pues no representan para muchos editoriales pues un tema que sea realmente interesante y que bueno, pues de esta manera, igual que hicimos con el de Filipo II, con esas acciones, esa del padre de Alejandro Magno, y tenemos muchísimas obras de Alejandro, pues bueno, intentamos llenar ese hueco y ofrecer pues una opción para aquellos que quieran acercarse a momentos menos conocidos, pero que no por ello son menos interesantes. Entonces, que lo hayáis leído y que le pueda gustar al lector e interesar, pues para nosotros es lo más importante y es lo que nos motiva cuando buscamos este tipo de temas. Hoy, en la sección Mundo Desconocido, hablaremos de genocidios. Genocidio. Qué palabra tan horrible, podríamos decir. Ojalá no tuviésemos que hablar de estas cosas en el siglo XXI, pero como comentaba Rubén, la mayoría, por no decir la totalidad de estos genocidios, han ocurrido tristemente en épocas muy cercanas. Así es. Bueno, todos han tenido lugar en el siglo XX. Antes no ha habido, y el poco tiempo que llevamos del siglo XXI, a pesar de que algunas guerras actuales decimos que hay un genocidio, todavía no se ha producido, por suerte. ¿Qué es genocidio técnicamente? Para resumir, sería la aniquilación total o parcial de un grupo o colectivo de individuos por su mera existencia, es decir, por el delito de haber nacido. ¿Qué significa esto? Que si en la antigüedad se mataba bien porque se tomaba un castillo y se masacraba a la población, o por cuestiones religiosas como la Inquisición, o simplemente por cuestiones de guerras de frontera, de sucesiones entre reyes, etcétera, el objetivo final no era aniquilar a todo el enemigo, sino ir simplemente matando para luego llevarte a tu causa al oponente. El genocidio no prevé esto, el genocidio prevé una aniquilación total.
o por lo menos parcial en una determinada zona. Los genocidios solamente podrían haber tenido lugar históricamente a partir del año 1789, es decir, el año de la Revolución Francesa, de la Ilustración, cuando por primera vez la religión o Dios deja de tener cabida en el Estado y es sustituido por un pensamiento racional o científico. A partir de este momento, todos los crímenes estarán sustentados, o la mayoría por lo menos, bajo una base científica. Es verdad que a partir de esta fecha y durante todo el siglo XIX no ha habido genocidios, pero ya podía haberse dado el caso. Vamos a citar 3 culpables intelectuales, que evidentemente no han sido culpables, pero bueno. Pero sin estos 3 individuos nunca podrían haber tenido lugar los genocidios, que sería Charles Darwin, con la teoría de la evolución de las especies, Nietzsche, con la teoría del superhombre, y también Karl Marx, con el manifiesto comunista. Bueno, ¿qué hicieron estos 3 individuos? Cada uno es muy distinto uno del otro, pero dan 3 claves muy interesantes. El Charles Darwin, por primera vez, cataloga a distintas razas humanas por su identidad genética. Nietzsche dice que en estas razas humanas hay unas que son superiores a otras. Y bueno, Carlos Marx directamente dice que todas estas razas tienen un final productivo económico por los que los convierte a los humanos en números. Como he dicho, esto en el siglo XIX tienen mucha acogida, estas teorías, pero no se practica un genocidio, a pesar de que hay ya diversos grupos que reclaman que, bueno, si hay distintas razas y unas son superiores a otras y además estamos clasificados según unas metas de producción económica, pues ¿por qué no hay que exterminar a las que son inferiores? Un ejemplo sería Ku Klux Klan en América, aunque nunca ha llegado al poder, pero que nació en el siglo XIX. ¿Cuándo habrá el primer genocidio de la historia? Pues será el perpetrado por los jóvenes turcos durante la Primera Guerra Mundial contra los armenios. Por cierto, Rubén, que este genocidio nunca ha sido reconocido por el gobierno turco. Hay algunos historiadores que sí, turcos, que han tenido problemas porque han dicho que es cierto y han tenido problemas dentro de su propio país. Hay algunos historiadores turcos. Ni Turquía, ni Azerbaiyán, ni Irán, que estos 2 países participaron, Azerbaiyán e Irán, y también participó Alemania, en algunos casos, con la diferencia de que Alemania el año pasado, la presidenta Angela Merkel pidió un perdón oficial al gobierno armenio por haber en algunos momentos participado en esta locura. Bueno, el genocidio armenio, como he dicho, es el primero, lo dejamos para más tarde, pero pasamos directamente al siguiente, que es el cometido por la Unión Soviética, primero con Lenin y luego con Stalin. Aquí podemos hablar de varios casos de genocidios porque son perseguidos muchos colectivos, pero bueno, los primeros serían los cosacos del Don, de las tribus del Don, Terek y Kubán, que persiguió el gobierno de Lenin. Se calcula más de 500.000 de muertos, aunque por suerte, una vez muerto Lenin, Stalin dejó de perseguirlos. De hecho, hasta Stalin los convirtió a la caballería cosaca en su cuerpo de élite. Esto es bastante curioso. Sin embargo, Stalin, es verdad, dejó en paz a los cosacos, nunca más se metió con ellos, pero persiguió a muchas etnias. Bueno, uno de los casos más famosos sería una hambruna intencionada para reducir población en Ucrania. Ahí tenía intención de reducir la población, la etnia ucraniana, que sería el Holodomor, que bueno, no se sabe la cifra, pero variaría, unos dicen de 4 a 6 millones de muertos y por represión, ya sea fusilamientos, etcétera. De hecho, aquí la primera vez que nace la palabra genocidio es durante este crimen, que fue un judío ucraniano que escapó del hambre y utilizó curiosamente el término, lo empleó en una conferencia que hubo en España en el año, creo que fue 34-35, y advirtió que lo que se estaba llevando a cabo en la URSS era un auténtico genocidio y dio esta palabra, que por primera vez el término nace aquí. De todas formas, la URSS persiguió a otros muchos. Podemos hablar de la Segunda Guerra Mundial ya.
persiguió a los tártaros de Crimea, los deportó, chechenos, dagestanos, inguches, musulmanes del Asia Central, sobre todo a las etnias turcomanas del Asia Central, hizo unas limpiezas étnicas brutales que además estaban seguidas de colonización por parte de eslavos blancos. Hubo alguna etnia, como los melgesetios, que fueron aniquiladas totalmente. Y bueno, si seguimos con la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto es bien conocido por todos porque hay miles de películas de Hollywood, libros, es el que más propaganda se ha dado. Y bueno, decir que fue el único exterminio industrial, el único genocidio, podemos decir que tiene una forma industrializada, que se crean fábricas para ellos. Pero bueno, tuvo varias fases. Cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, incluso antes, en un principio Alemania no tenía intención de exterminarlos, el régimen nazi, sino que simplemente forzarlos a que emigrasen mediante leyes raciales y bueno, robo de propiedades, etcétera. Pero bueno, cuando empezó la guerra y conquistaron gran parte de Europa con una gran población judía, pues bueno, vieron que no podían, era imposible que emigrasen. De hecho, incluso se pensó en enviarlos a Madagascar. Había un plan conocido, Plan Madagascar. Pero bueno, como Gran Bretaña controlaba los mares y además, curiosamente, los tratados, Madagascar, el reparto del mundo iba a quedar para Japón, curiosamente, para el Imperio japonés, pues al final este programa se desechó. Y bueno, entonces ya se empezó por un exterminio sistemáticos. En un principio estaban los judíos alojados en guetos, los de Polonia y Europa Occidental, los países de Europa Occidental, pero lo que es el exterminio en sí, cuando empieza, podemos dar la fecha que sería el 22 de junio de 1941, que coincide con la Operación Barbarroja, que sería la invasión de la Unión Soviética. Este exterminio estaría en un principio conformado por una serie de pelotones de fusilamiento, los Einsatzgruppen, que bueno, que era ir localizando población en las aldeas y ciudades y ejecutarlas. Sin embargo, la mayor parte del exterminio de los judíos de la URSS los llevaron las poblaciones autóctonas. Es curioso, se incitó a las poblaciones de esa zona, que eran muy antisemitas, pues vamos a decir nacionalistas ucranianos, nacionalistas lituanos, estonios, bielorrusos, a masacrar esas poblaciones. Por ejemplo, los ucranianos asesinaron a toda la población judía de Lvov, los lituanos a la de Kaunas, o por ejemplo el ejército rumano aniquiló a toda la población hebrea de Transnistria. Incluso los Balcanes, la población autóctona, el ejército croata, por ejemplo, exterminó a la mayoría de judíos en Jasenovac. No obstante, este proceso afectaba psicológicamente a los soldados porque tenían que disparar el gatillo delante de la cara de seres humanos. Entonces ya se descubre una forma más industrializada de hacer esto, que es mediante los famosos campos de exterminio, que bueno, se trataba de una serie de puntos geográficos en los que convoyes ferroviarios que partían de toda Europa iban depositando a la población hebrea en estos recintos y bueno, allí eran exterminadas en cámaras de gas y luego bueno, eran incinerados los cadáveres en unos crematorios. Eran auténticas industrias de la muerte. Hubo 6 campos de exterminio, fueron bueno, los más famosos: Auschwitz, Treblinka, Majdanek, Sobibor, Chelmno. Y bueno, y luego otros, no todos fueron exterminados en campos de exterminio, otros fueron campos de concentración, que eran trabajos de campo esclavo, parecidos a los gulags de la URSS, que bueno, está Dachau, Mauthausen, Sachsenhausen, etcétera. Este horror terminó en 1945 con la derrota de Alemania y de sus aliados. Y bueno, las cifras dan una cifra en torno a 6 millones de muertos, puede que un poco más, un poco menos, pero estaría por ahí. Y ya digo a los oyentes que es el único genocidio que ha tenido la particularidad de ser industrial. Cuando los alemanes se abrieron paso por la zona de Rusia, había veces que los propios grupos de exterminio que había comentado Rubén, pues tenían dudas cuando llegaba a una población. Había veces que les surgía la duda y, por ejemplo, es un caso curioso cuando uno de estos grupos llegan a una localidad y tienen 2 etnias, los Krimchak y los Karaitas. Supuestamente los Krimchak descendían de los judíos que habían huido de la Inquisición española
pero exhibían una notable semejanza con sus vecinos musulmanes, los tártaros. Hablaban un dialecto tártaro, vivían en casas estilo tártaro, se emparentaban con familias tártaras y seguían muchas costumbres musulmanas. Sus mujeres, por ejemplo, en público llevaban velo. En cambio, los caraitas no tenían, ¿cómo se dice?, origen judío, pero sí practicaban un devoto judaísmo. Entonces, claro, cuando llegaron ahí estos grupos, pues al comandante al mando, un tal Otto Odenhoff, le surgió la duda. Llamó a sus jefes en Alemania diciéndoles que no sé a quién exterminar, porque unos tienen origen judío y otros se comportan como judíos. Al final resolvieron cepillándose a los Krimchak, pero porque tenían origen judío, pero ocurre... Además es curioso, porque has dicho que unos tenían religión judía, pero no eran de raza judía. El nacionalsocialismo buscaba solamente exterminar a gente de etnia y raza judía, porque para ellos la religión les daba igual. De hecho, era una ideología laica que no tenía nada... Por eso al final exterminaron a los Krimchak, porque eran de origen... habían sido pues judíos que habían huido de la Inquisición española. Sí, no, me gustaría añadir que hubo confusiones. Esto además hay un libro de un profesor que bueno, es Carlos Caballero Jurado, de Comandos en el Cáucaso, es que un libro que tiene 20 años. Le conozco personalmente a este hombre y bueno, y describe cómo esto que has dicho, que confundían con los musulmanes. Hubo confusiones al principio, la Operación Barbarroja, porque soldados del Ejército Rojo que eran de Azerbaiyán eran musulmanes y estaban circundados. Entonces muchos fueron confundidos con judíos y ejecutados, lo que fue un escándalo en el movimiento nacionalista azerí, que además apoyaba a Alemania. Ya Alemania apoyaba este movimiento de independencia en Azerbaiyán, que Azerbaiyán estaba ocupada por la URSS en ese momento. Y ya fue un escándalo y eso le restó muchos apoyos del pueblo azerí que hubieran sido muy valiosos para Alemania. Estos errores, vamos, con la circuncisión. Ocurriendo estas confusiones, a partir de febrero de 1942, los jerarcas nazis, a través de sus investigadores, idearon un proyecto de investigación para conseguir, podríamos decir, las características de la raza judía, para poder identificarlos, y hicieron un plan que era objetivo conseguir cráneos de comisarios judeo bolcheviques con fines de investigación científica para la Universidad del Reich de Estrasburgo. Consistía en que la policía militar de campaña, cuando tenían un prisionero de estas características, los vigilaban hasta la llegada de un delegado especial que hacía un interrogatorio a este prisionero, le preguntaba de dónde era, la edad, dónde había nacido y otros datos personales del prisionero, y tras la posterior muerte de este prisionero, sin tocarle la cabeza, porque lógicamente lo que querían estudiar eran los cráneos, pues se separaba el cráneo del torso y se enviaba a su punto de destino en un líquido conservante dentro de un recipiente de hojalata que se había diseñado especialmente para este cometido. O sea, querían hacer un estudio para las confusiones que estaban teniendo, o lo que ha comentado Rubén, de no saber distinguir y confundir a aliados con judíos, pues hacer un estudio a través de los cráneos de prisioneros judíos para hacer una especie de glosario, no sé cómo llamarlo, una especie de manual de genocida para poder reconocer de manera... Además creo que tenían 8 tipos de cráneo, yo no me acuerdo, tenía la lista escrita, había de dináricos, alpinos, bálticos, orientales, estaban clasificados en 8 categorías, ahora no recuerdo, de lo que eran los pueblos arios. Luego los otros estaban los pueblos semíticos, que eran cráneos, que estos eran los que había que exterminar. Semíticos, pero curiosamente judíos, porque por ejemplo el nazismo se llevó muy bien con el pueblo árabe y musulmán, el mundo islámico en general. O sea, realmente era el semítico judío. Fíjate qué salvajada, o sea, coger a prisioneros, interrogarles, y tu intención es sacar toda la información para luego cargártelo y utilizar su cráneo para hacer estudios de este tipo, para ser más eficiente a la hora de... Y a veces hasta experimentos médicos en vivo, como el Mengele. Pues vamos a pasar a otro genocidio en la Segunda Guerra Mundial. Este también es bastante conocido, que bueno, es el que hizo el Imperio japonés. Antes hay que aclarar que la mayoría de crímenes que hizo el Imperio japonés serían crímenes de guerra, no sería un crimen contra la humanidad. Crimen contra la humanidad es lo mismo que genocidio. Pero bueno, hubo sí casos de genocidios parciales, porque por ejemplo hubo algunas provincias de China que intentaron exterminar absolutamente a toda la población.
Por ejemplo, las zonas de la región de Ningxia, Shaanxi, allí se vació a todas las aldeas, se convocó a todos, hombres, mujeres, niños, y directamente se los fue exterminando con ametralladoras, bayonetas. Solo en estas provincias se ha hecho un cálculo y además vaciaron completamente de población parte de estas provincias porque no llegaron a conquistarlas todas, pero bueno, se habla de alrededor de 3 millones, o sea, es una salvajada, incluso empleándose productos químicos contra la misma población. Otro caso que sí que se puede achacar de genocidio al Imperio japonés sería la aniquilación de algunas etnias en algunas islas del Pacífico, como por ejemplo los chamorros de las Marianas. Pues esta fue, en algunas islitas pequeñas fueron completamente aniquiladas y desaparecieron para siempre. Podemos hablar de otro genocidio que dura durante la Segunda Guerra Mundial y se alarga un poquito más después, que este es muy poco conocido, pero a mí me parece uno de los más horripilantes, que es el genocidio, voy a decirlo en alemán, de los Auslanddeutsche. Los Auslanddeutsche, esto es muy poco conocido porque fueron responsables los vencedores, que fue el castigo que se hizo contra los alemanes que había en Europa, tanto ya desde el año 1944 hasta más o menos 1949. Esto no se sabe, pero al terminar la Segunda Guerra Mundial, los aliados fueron responsables de la muerte de 4 millones de alemanes. Bueno, antes que nada decir que de estos 4 millones, la mayoría no fue por temas de genocidio. No podemos decir que fue un genocidio, podemos decir un crimen terrible. Por ejemplo, Eisenhower dejó morir creo que fueron 700.000 prisioneros de hambre en campos de prisioneros de la Wehrmacht. Pero bueno, esto sería un crimen de guerra. No obstante, en algunos casos sí que fue genocidio, como por ejemplo en Checoslovaquia, que es lo conocido como el infierno checo. El gobierno checo del presidente Eduard Benes, cuando recuperó el control de Checoslovaquia y los Sudetes, que los Sudetes es una región habitada por alemanes, decretó unas leyes contra tanto la población alemana como en menor medida también contra la población húngara, que fueron unas leyes muy nazis, porque se les obligó a llevar un brazalete con un distintivo, se les expulsó de las administraciones públicas y ya se pasó directamente a un exterminio. Envió una serie de milicias a todas las poblaciones de los Sudetes, hubo aldeas que fueron todos masacrados, incluso en Praga, lo más terrible que a mí me parece que es en Praga, que toda la población alemana fue confinada en polideportivos, que se llenaron los estadios con miles de personas y en el centro del campo, por donde se jugara a deportes, a fútbol, a lo que fuera, se hicieron grandes hogueras humanas y se arrojaron a miles de personas mientras la gente aplaudía y los veía arder. Esto yo digo que me ha parecido de los genocidios más horribles. Está reconocido además con la ONU como genocidio y decir que es curioso que mientras Alemania está pagando reparaciones de guerra a todos los países que hizo daño, a la única que no paga reparaciones es a Chequia. Incluso al revés, Chequia actualmente está pagando reparaciones a Alemania por esta barbaridad, porque ni siquiera la ocupación alemana fue tan dura como luego los checos lo que hicieron con los alemanes que había allí. Esto es bastante curioso. El odio entre seres humanos a lo que llega, madre mía. ¿Y algún genocidio más? Sí, hay algunos más. Mientras tenía lugar este genocidio de los checos, en el año 47-48, hay un genocidio que por alguna película como Gandhi es conocido, que es el de Cachemira, que justo el día en que se separó la India y Pakistán, que se separaron del Imperio Británico, quedó tanto población hindú en la zona de Pakistán como musulmana en la zona de India. Y estos acabaron por masacrarse. Es la zona de Cachemira, acabaron masacrándose unos a otros. Hay que decir que fue terrible, dejó 2 millones de muertos, pero podemos hablar de un final un poco feliz, porque gracias a que Gandhi, que era muy querido tanto por hindús como por musulmanes, se puso en huelga de hambre. Y gracias a eso la población dejó de matarse. Dentro de la que cabe podemos darle un poco de luz a este genocidio, que tiene un final más feliz, que los dos bandos asesinos se arrepienten de lo que han hecho y dejan de matarse. Es bastante llamativo. Poco después de este genocidio, además muy cerca de ahí, en la frontera india con el Himalaya, podemos hablar de otro, que es entre el año 1950-51, que es la invasión de China al Tíbet.
Bueno, aquí el gobierno de Mao Zedong, que una vez ocupa esta región, el que llaman el techo del mundo, bueno, intenta hacer una aniquilación del pueblo tibetano. Bueno, según los datos, deja esta política de aniquilamiento, deja unos 2 millones de muertos, solo porque hay muchas presiones internacionales y, bueno, en aquel momento se acababa de constituir la República Popular de China y tampoco era cuestión de llamar más la atención de Occidente, pero bueno, durante el tiempo que perduró, además no solamente se aniquiló a esta población tibetana, sino que se pobló con la etnia Han. La etnia Han es el pueblo chino que conocemos todo el mundo, sino que se pobló con la etnia Han de estas personas que aniquilaron en muchas zonas del Tíbet, incluyendo la capital de Lhasa. Bueno, ya tenemos que irnos prácticamente hasta los años 90 y vamos al corazón de África, que es conocido como el genocidio de Ruanda. Que bueno, este genocidio que tuvo la particularidad que casi todo fue bastante cruel porque se hizo básicamente a golpe de machete. Y fueron la etnia Hutus, que son una etnia muy de piel muy oscura, contra la etnia de los Tutsis, que es es un africano con la piel un poco más clara, es un color oscuro también, pero un poco más clara. Y bueno, después de la descolonización de Bélgica, eran dos etnias que se llevaban prácticamente a matar y bueno, acabó, como he dicho, con 800.000 tutsis masacrados a manos de los hutus. Hay algunas películas como Hotel Ruanda, muy buena, que cuentan lo que sucedió. Y bueno, también al mismo tiempo que sucede este genocidio en Ruanda, sucede uno en el corazón de Europa que, bueno, todos recordaremos, que es las guerras yugoslavas, que fueron del año 1991 a 1995. Y bueno, aquí hay que decir que fueron culpables las tres naciones implicadas, que Serbia, Bosnia y Herzegovina y Croacia. Ambas practicaron una limpieza étnica entre ellas, ya sean serbios, bosnios o croatas. Contando los tres bandos, las muertes por los tres bandos, no están claros las bajas, pero podemos hablar de 200, 300.000 personas, que estamos hablando de hace prácticamente nada. Una limpieza étnica aquí a la vuelta de la esquina aquí en Europa. Y bueno, considerado uno de los últimos horrores del siglo XX, más cercano a nuestro tiempo. Vamos a hablar de un último caso que la ONU lo ha catalogado como caso especial. Sucedió en los años 70. No estaba claro si era genocidio o no, pero hasta hace unos años ya se ha considerado como tal, que es el genocidio de los Jemeres Rojos en Camboya. ¿Por qué digo que es un caso especial? Porque en esta ocasión los asesinos, que serían el movimiento comunista camboyano de Pol Pot, que era un comunismo muy particular, que eran los Jemeres Rojos, su odio era dirigido a la población urbana. Ellos decían que evolutivamente la población urbana era un ser humano degradado, condenado a la extinción, y que la población fuerte, sana y que era el futuro eran la población del campo, rural. ¿Qué pasó? Que cuando llegaron al poder estos locos, vamos a decirlo así claramente, pues lo que se hizo es expulsar a toda la población que había en las ciudades, destruirse parte de esas ciudades. Hay imágenes de aquella época, los años 70, de la capital de Phnom Penh, que está vacía, que parece un desierto, parece que ha habido, como estas películas de Hollywood, cuando hay un apocalipsis, pero que dices, esto es cierto. Y bueno, esta población fue trasladada al campo, exterminada completamente. Hablamos de más de 2,5 millones de muertos, lo que supone casi un tercio de la población camboyana, que eran 6 millones. Como ya he dicho, esto es un caso especial que hasta hace no muchos años la ONU lo catalogó de genocidio, porque es que los mismos jueces lo consideraban hasta difícil de catalogar en todos los crímenes existentes, porque la motivación era rarísima. Bueno, esta música significa que al otro lado del teléfono tenemos a nuestro querido Viracocha. ¿Qué tal? Buenas noches, Viracocha.
Muy buenas noches, John. ¿Qué tal? Rubén, buenas noches. Buenas noches, Viracocha, ¿qué tal? Pues bien, aquí estamos. Un tema complicado el de esta noche. Exacto, lo que quiero decir, un tema chungo, bastante chungo. El ser humano hay veces que nos sorprende negativamente. Sí, demasiadas veces. Demasiadas Pero bueno, veces, sí. vamos a puntualizar un poco sobre el genocidio que realizaron los nazis antes y durante la Segunda Guerra Mundial. Esta noche estamos intentando ya ni siquiera comprender, sino simplemente asumir la existencia del lado más oscuro de la naturaleza humana, explicar lo inexplicable, detallar comportamientos tan antinaturales que no han tenido ni tendrán jamás los grandes depredadores que han pisado y pueden pisar la faz de la Tierra a lo largo de sus millones de años de existencia. El ser humano es capaz de acometer los actos más nobles y los prodigios más insospechados, pero desgraciadamente también es capaz de desatar el más horrible de los infiernos, para de manera consciente y eficiente utilizar los medios disponibles para eliminar a un grupo étnico que considera inferior y enemigo al suyo. Según los grandes jerarcas nazis, el Tercer Reich tendría que durar 1000 años. Solo duró 13, pero en ese lapso temporal fueron capaces de desatar la más inenarrable de las barbaries. Los 4 jinetes del Apocalipsis galoparon a sus anchas bajo la sombra de la esvástica. Fue en un frío enero de 1942 cuando en la villa de Grossen, en el distrito de Wannsee, las autoridades nazis allí reunidas rubricaron el holocausto judío que llevaría la muerte a millones de personas por el simple hecho de ser diferentes. Era el final de un macabro camino que había empezado a recorrerse 7 años antes. Fue en 1935 cuando el Reichsführer Heinrich Himmler creó la ANNRW, cuya traducción literal es herencia ancestral. Este organismo estaba formado por un grupo multidisciplinar de científicos e investigadores, cuya misión era dar a conocer a la opinión pública alemana el glorioso pasado de los ancestros del pueblo alemán, aportando pruebas de la superioridad de la raza aria, preparaban el terreno y justificaban de una manera científica el horror que se estaba empezando a fraguar y que tendría su punto culminante durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando comenzó la invasión de la Unión Soviética, en el verano de 1941, el sueño genocida de la Alemania nazi empezó a crecer de forma exponencial. Himmler pretendía que cuando el territorio ruso hubiese sido conquistado en su totalidad, se procedería a eliminar a las poblaciones racialmente indeseables, sustituyéndolas entonces por colonos soldados de las SS y sus familias. Pero aparte de los reveses militares a los que se empezaba a enfrentar las tropas alemanas a partir de 1942, este macabro plan genocida también empezó a hacer aguas por problemas técnicos. El primero de ellos apareció conforme avanzaban hacia el este los ejércitos alemanes, un territorio fronterizo entre Europa y Asia donde las líneas divisorias entre grupos étnicos se hacían cada vez más difusas, no pudiendo identificarse de manera clara a los judíos. Se daban casos en donde había poblaciones de judíos rubios con ojos azules, en donde los rancios estereotipos impuestos por la ANNRW no eran válidos. Esto causaba una gran preocupación a los altos mandos de las SS, que consideraban al pueblo judío como un virus y cuyo objetivo final era eliminar a esta población de los territorios de la nueva Alemania que surgiría tras la victoria en la guerra. El segundo problema era el estrés que sufrían los componentes de los grupos de exterminio, los Einsatzgruppen. Por muy fanáticos y adeptos al régimen nazi que fuesen, el hecho de matar cara a cara diariamente a cientos de personas terminaba por afectarles. Sus gritos, sus estertores, convulsiones agónicas, sangre y finalmente deshacerse de cantidades ingentes de cadáveres estaban mermando muy considerablemente la moral de combate de la tropa. Se intentaron buscar soluciones improvisadas, como por ejemplo encerrar a un gran número de judíos en vagones de tren y arrojar entonces dentro un explosivo de baja potencia, que los matara a todos por
el efecto de la onda expansiva. En principio, este sistema parecía funcionar, hasta que la tercera vez de repetir el método, la estructura del vagón colapsaba, saltando por los aires y diseminando restos humanos en un radio de 200 metros. Desgraciadamente, acabaron encontrando un método por el que se podían matar y posteriormente eliminar los cadáveres de miles de personas a diario, los campos de exterminio. En ellos, mediante líneas de ferrocarril, eran trasladados diariamente miles de judíos a las mismas puertas de estos campos, donde eran sacrificados salvajemente en cámaras de gas y posteriormente sus cadáveres incinerados en grandes hornos crematorios. Una macabra muestra de la eficiencia alemana. En Auschwitz, el más tristemente famoso de estos campos de la muerte, se podía leer en las puertas del mismo esa cínica y deleznable mentira: el trabajo os hará libres. Gracias a los dioses, sean de la etnia que sean, estos fanáticos fueron derrotados y su macabro plan genocida no pudo llevarse a cabo en su totalidad, aunque desgraciadamente en los años de existencia de este fanático régimen destrozaron la vida de millones de personas. Reflexiono sobre la posibilidad de que este plan genocida a gran escala verdaderamente pudiera haber pasado inadvertido a la mayoría del pueblo alemán y si los aliados podían haber evitado de alguna manera, o por lo menos haber intentado disminuir la cantidad de víctimas de estas factorías de la muerte, bombardeando las líneas férreas que comunicaban los campos, evitando así que miles de personas llegasen diariamente a los mismos. ¿Quién sabe? Reflexiono igualmente sobre la posibilidad de que hoy por hoy este genocidio y el resto de genocidios del siglo XX pasen ya inadvertidos. Desearía que esta humanidad, a la que en ocasiones como esta me avergüenzo de pertenecer, sea capaz de evolucionar y dejar atrás todo este pasado oscuro, caminando hacia un futuro más luminoso. Desgraciadamente, el futuro no parece ser muy halagüeño. Hoy, mientras hablamos, permitimos que más de 20 millones de personas en el Cuerno de África, Yemen y Nigeria estén en grave riesgo de muerte por hambre. Deberíamos reflexionar si tal vez el delito de omisión del deber de socorro nos tendría que ser en este caso aplicado, convirtiéndonos ante la ley en genocidas involuntarios del siglo XXI. Igualmente, esta humanidad hoy por hoy es culpable de ecocidio a nivel planetario, que está llevando la biología de este planeta hasta la sexta gran extinción, degradando gravemente los ecosistemas y acercándonos peligrosamente al precipicio, aunque esto es otra historia. Pues muchas gracias, Viracocha, por habernos aportado tu visión sobre este tema de los genocidios y pues lo que decíamos, a ver si conseguimos borrar esta palabra del diccionario y que no se vuelva a producir ninguno y que olvidemos lo que significa. Pues un abrazo, Viracocha. Un abrazo. Cuídate. Un abrazo. En las madrugadas de los miércoles, abre la puerta al chupacabras. Como estamos viendo, hay muchas visiones a la hora de considerar unos actos genocidio. Lo que sí estamos de acuerdo es, por ejemplo, que el primer genocidio a gran escala sería en Armenia y Rubén nos va a dar detalles sobre este genocidio que podríamos decir que es el primer genocidio oficial de la historia. Sí, es oficial, aparte así está reconocido por la ONU. Bueno, antes que nada, un poco la historia de Armenia. Es un país que está situado en la Transcaucasia, al sur del Cáucaso. De hecho, es el país más antiguo podemos decir, de Europa. Si esa zona la podemos considerar Europa, está entre Europa y Asia, pero bueno, es Occidente. Armenia sería Occidente, una cultura cristiana occidental. Y bueno, entró a formar parte del Imperio Otomano en el siglo XV y durante 300 años funcionó como una provincia autónoma que no daba problemas, incluso estaban bien integrados con los turcos. Esto cambia en el siglo XIX, que es la época de la Ilustración, el racionalismo,
que entonces surge un nacionalismo armenio que exige la independencia, que es el Dashnak, traducido a armenio sería Federación Revolucionaria Armenia. Y bueno, empieza este movimiento empieza a causar problemas. De hecho, cuando tiene lugar la guerra ruso-turca en 1877-1878, hay un grupo de armenios que desde la retaguardia apoyan a los rusos, lo cual, al término de la guerra, bueno, generará ahí un conflicto entre la población musulmana y armenia, porque los musulmanes los consideran como una quinta columna, y bueno, tendrá lugar una serie de matanzas a finales del siglo XIX, que serían las masacres hamidianas. Fue una insurrección armenia seguida de la respuesta del ejército turco y bueno, acabó con 200.000 muertos. Eso sí, no se puede considerar todavía genocidio porque es como la represalia a una insurrección. Es como una manera de dar ejemplo. No podíamos hablar de genocidio. Y bueno, básicamente porque el Imperio Otomano era un imperio ultra religioso, era un sistema islamista que bueno, la figura del sultán era casi el representante de Mahoma y Alá en la tierra. Y bueno, eso cambia en 1909, cuando tiene lugar un golpe de Estado, que es un partido que se llama los Jóvenes Turcos, que lidera Ismail Enver Pasha, que lo que hace es derrocar a este sistema islamista, es decir, permite al sultán, es decir, pone a un nuevo sultán, pero bueno, que pasa a ser un títere de este partido, es el sultán Mehmed V, lo convierte en un títere y abole, este islamismo radical es abolido y se pone un sistema liberal, republicano, incluso hasta laico. A partir de aquí, esos valores maometanos quedan apartados de la sociedad y ya se empiezan a poner los valores de la racionalidad, de la ilustración y de la ciencia. ¿Qué quiere decir? Que a partir de ahora ya no serán vistos los armenios como unos infieles, sino como una raza inferior. Al estallar la Primera Guerra Mundial, se abre un frente en el Cáucaso entre el ejército turco y el ejército ruso, en el que el ejército otomano es derrotado en la batalla de Sarikamis. Uno de los responsables de esta derrota son un grupo de armenios, se hace un ejército armenio que trabaja para los rusos, que lo lidera el general Andranik Ozanian, ataca a los turcos, los hostiga desde la retaguardia y así surge la teoría de que ha habido una conspiración armenia para destruir Turquía como una quinta columna interior. El gobierno turco llega a la conclusión, aparte de haber hecho esta propaganda de que los turcos son la raza superior y el resto de razas que hay en el Imperio Otomano están en un plano inferior, como los armenios, los griegos, incluso hasta los árabes. Bueno, recordemos la película Lores de Arabia, que los árabes se acaban levantando contra los turcos. Esta derrota, más todo este odio ideológico racial hacia los armenios, llega al gobierno de Ismail Enver Pasha, podemos considerarlo el primer genocida de la historia. Bueno, llega a la conclusión de que hay que exterminar a la totalidad del pueblo armenio y bueno, hacer listas, porque es verdad que lo que es la provincia armenia está situada en el Cáucaso, pero los armenios estaban diseminados por toda Turquía. Había, por ejemplo, una comunidad en Estambul enorme. Y lo que hace es hacer ya las primeras listas para directamente ir a su exterminio. El 24 de abril de 1915 lo podemos considerar la fecha oficial del genocidio armenio, que empieza en Estambul, además, en la capital. Empieza con una serie de redadas nocturnas de la policía y lo que hace es detenerse a 240 personas, que tienen la particularidad de que son políticos de partidos nacionalistas armenios, profesionales, periodistas, artistas, intelectuales o sacerdotes cristianos del cristianismo armenio, que es diferente a la Iglesia Católica, no tiene nada que ver el cristianismo armenio con el resto. Estos 240 son encarcelados, la mayoría son ejecutados y es con la intención de descabezar a todo el pueblo armenio de sus líderes, porque estos eran los que representaban a todo el pueblo en todo el Imperio Otomano. Una vez hecho esto, a todos los armenios en las administraciones públicas se les expulsa, también se les expulsa del ejército, se clausuran sus periódicos, se prohíbe su lengua, se suprimen las actividades culturales y ya una vez se pasa a otra fase, que sería a las aldeas donde la población armenia y musulmana está mezclada, se incita a la población musulmana a masacrar a sus vecinos armenios. Esto sucede sobre todo en la zona centro-oriental de Anatolia y en la provincia de Cilicia, la zona costera. Ya una vez esto se llega ya a la última fase, que es la deportación de todas las grandes zonas de donde hay cientos de miles de armenios.
¿Cómo se hace esta deportación? Pues en todas las ciudades donde la mayoría son de etnia armenia, se pone una serie de carteles que dan un plazo de 3 a 5 días para hacer los equipajes y abandonar la ciudad. Además, se establecen una serie de oficinas para todo lo que sea de valor que tengan que dejarlo a los funcionarios otomanos, que evidentemente eso lo robarán, entre los funcionarios corruptos se lo quedarán todo eso. Cuando ya está todos los equipajes hechos y se han donado todos estos bienes, empiezan lo que se llaman las marchas de la muerte, que se lleva a estos armenios a una serie de centros de internamiento que es en la península de Anatolia, en el centro. Y bueno, allí son albergados en unas condiciones pésimas que, bueno, a causa de las enfermedades dejarán ya miles de muertos. Los más mortales fueron Sivas y Mush, otros que también cayeron bastantes, como Kasergi, Erzurum, Trebizonda, Bitis, Adana, Elazig, Dijarjavir. De estos, algunos serían liberados por el ejército ruso, por ejemplo Trebizonda o Erzurum, y verían los horrores. Y otro, como por ejemplo Esmirna, que sería liberado por el ejército griego. Cuando ya llevaban ya algunos meses y ya habían muerto muchos, aún quedaban miles y miles de supervivientes, pues entonces empezó otra segunda marcha de la muerte. De estos centros los expulsaron y empezaron una caminata larguísima hacia el sur. Dejaron Anatolia y a través de la frontera con Siria, a través de la ciudad de Alepo, empiezan a ser diseminados por todo el desierto de Mesopotamia. Son marchas de columnas enteras de miles y miles de personas, hombres, mujeres con niños, ancianos, que van siendo escoltados por la caballería otomana. Y bueno, la mayoría van cayendo por sed, por el calor, el sol abrasador, el hambre. Pero lo peor de todo es que hay momentos en que esa caballería otomana de repente desaparece y quedan a merced de las tribus del desierto, las tribus de beduinos árabes que asaltan a estas caravanas y bueno, violan a sus mujeres, mutilan a los hombres. Hay una columna, la del capitán Tan Shkri, este tipo, que bueno, es un figura porque se jactó de que en su columna había permitido que se exterminaran a 42.000 personas, y esto lo contaba como, iba contándolo por ahí, con una heroicidad. Estas marchas de la muerte dejan 700.000 muertos, solo sobreviven el 5% del total, que serán alojados en lejanos campos de trabajos en Mosul, Deir el-Zor, Urfa o Ras al-Ain. A partir de 1916 este genocidio cesa porque el ejército ruso invade todo lo que es la Anatolia oriental. ¿Qué pasa? Que al cabo de un año estalla la revolución rusa y el ejército ruso se descompone por los motines y por las células bolcheviques, y entonces ese ejército ruso sucumbe en cuestión de semanas y los turcos no solo reconquistan la Armenia otomana, sino que además entran en la Armenia rusa y llegan hasta la misma Azerbaiyán, hasta el puerto de Bakú. En el puerto de Bakú se declara la independencia de Azerbaiyán, la República Democrática de Azerbaiyán, que se alinea con los imperios centrales, con Alemania, Austria-Hungría y Bulgaria, y la población musulmana azerí empieza a colaborar también en el exterminio de armenios. Por ejemplo, están los días de septiembre en que los 20.000 ciudadanos armenios que habitan la capital de Bakú son prácticamente liquidados. Incluso también pasa, por ejemplo, en la zona del Nagorno-Karabaj, que era una zona mezclada entre armenios y azerís. Hay que decir que aquí los armenios también matan a algunos musulmanes en algunas aldeas, y claro, eso todavía las represalias hacen que sean mayores. Por ejemplo, en la ciudad de Susa, otros 20.000 armenios son asesinados por el cuerpo azerí y las partidas de turcos. También Persia, que se alinea con los imperios centrales, es responsable en parte de esta matanza de armenios. Por ejemplo, en el lago Urmia, todos los pueblos que estaban habitados por armenios, tanto la gendarmería persa como las fuerzas otomanas los aniquilan. Y ya en menor de medida vamos a hablar de Alemania, que aunque no participa directamente del genocidio, es perfectamente, el Kaiser Guillermo II era perfectamente conocedor de esta brutalidad. Y bueno, decir que por ejemplo en los montes Taurus y Amanus se abre un campo de trabajo, era un túnel que estaban excavando en la montaña que tenía que unir el ferrocarril de Berlín a Bagdad. Y vamos a decir que muchos de los guardianes que hacían trabajar a los armenios como esclavos eran soldados del ejército alemán que estaban allí con los turcos. Me gustaría hablar de la insurrección de Van, que a mí me parece un hecho heroico. Muchos de los oyentes conocerán por alguna película el famoso levantamiento del gueto de Varsovia.
en el año 1943, durante la Segunda Guerra Mundial. Pues bueno, en la Primera Guerra Mundial pasó algo parecido, con la insurrección de Van, solo que esta terminó algo mejor. Van era una ciudad, la ciudad más cosmopolita de Anatolia Oriental. Además era muy curioso porque estaba a orillas del lago Van, de mismo nombre. Se levantaba sobre un promontorio de 200 metros y estaba rodeada de una muralla medieval. Dentro vivían 16.000 musulmanes, 13.500 armenios y 500 judíos. En abril de 1915, el tercer ejército turco realiza un pogromo contra las aldeas que están situadas alrededor del lago Van. En cuanto los ciudadanos armenios se enteran de lo que están pasando, los ciudadanos armenios que en la ciudad de Van, deciden, pues bueno, vamos a luchar hasta la muerte o por lo menos morir matando, porque nos va a tocar el turno a nosotros. Entonces lo que hacen, a la guarnición turca que había en Van, se adelantan y hacen una insurrección, matan a los pocos gendarmes que vigilan los depósitos de armamento y bueno, al final se hacen con toda la ciudad de Van, salvo la ciudadela que estaba, como he dicho, situada en el promontorio de 200 metros. Entonces empieza un doble asedio. Por un lado, los armenios controlan lo que es la fortaleza de Van, excepto la ciudadela que está en el interior. Y fuera, encima, les rodea el tercer ejército turco. Esto recuerda un poco al asedio de Alesia de Julio César con el campamento. Aquí hay una resistencia heroica porque milagrosamente los armenios resisten en las murallas de Van. Y curiosamente la guarnición turca que está en la ciudadela también resiste los asaltos armenios. Y aquí hay un nombre que les va a hacer mucha gracia a la audiencia, que se queden con él, porque es Rafael Nogales Méndez. Y dirán, ¿quién es este señor? Pues este señor era el coronel otomano de la guarnición de Van. Voy a decir otomano, pero no era otomano, era venezolano. Era un venezolano que se había alistado en el ejército turco, había ascendido a coronel. Y bueno, casualmente era el que estaba al mando de la guarnición de Van. Resistió el asedio de los armenios durante 1 mes y medio y al mismo tiempo los armenios resistieron el asedio de los turcos que había fuera. Y bueno, al final terminó bien para todos porque esta guarnición de 500 hombres, que milagrosamente resistió, consiguió entrar en la ciudad, escabullirse por las murallas sin que los armenios se dieran cuenta y bueno, se salvó prácticamente toda la guarnición y el coronel Rafael Nogales Méndez, fue condecorado por el Imperio Otomano. También para los armenios terminó bien porque la resistencia en las murallas se había prolongado tanto tiempo que el ejército ruso se presentó a escasos kilómetros y los turcos levantaron el asedio y se fueron. Y bueno, después de que fueron casi 8 semanas de sitio, el 19 de mayo de 1915 la población armenia de Van se salvó en cuanto ya fue liberada concretamente por la segunda brigada cosaca del Transbaikal. Por lo menos decir que a diferencia del gueto de Varsovia hubo un final feliz. Pues hemos llegado a este final de programa súper interesante. Darle las gracias a Rubén por haber estado aquí con nosotros y habernos estado hablando de estos temas tan interesantes y de estos hechos históricos tan curiosos y tan desconocidos como el caballero venezolano Rafael, que estuvo luchando con los otomanos. Un hecho totalmente, desconocía yo ese hecho. Sí, bueno, Rafael Nogales Méndez tiene un libro, 4 años bajo la media luna, que bueno, él no participó en el genocidio armenio, lo vio y lo denunció a través de este libro, pero bueno, el libro, lo que es la obra, trata sobre todo de sus aventuras bélicas durante la Primera Guerra Mundial en el ejército turco. Pues desde aquí recomendamos ese libro para seguir conociendo esta parte de la historia tan desconocida. Y nada, combinar a nuestros oyentes a que el próximo programa estén al otro lado. Pues como decimos al final, que nuestros oyentes no olviden abrir los ojos y despertar y seguir escuchando nuestro programa y aprendiendo de la historia para que esta historia no se vuelva a repetir. Sé que estáis ahí. Percibo vuestra presencia. Sé que tenéis miedo. Nos teméis a nosotros. Teméis el cambio. Yo no conozco el futuro. No he venido para deciros cómo acabará todo esto. Al contrario, he venido a deciros cómo va a comenzar. Voy a colgar el teléfono. Y luego voy a enseñarles a todos lo que vosotros no queréis que vean. Les enseñaré un mundo.
sin vosotros. Un mundo sin reglas y sin controles, sin límites ni fronteras. Un mundo donde cualquier cosa sea posible. Lo que hagamos después es una decisión que dejo en vuestras manos.